Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Sevilla es bonita y esto se sabe. Entre las calles con olor a naranja, la impresionante arquitectura mudéjar y el alegre e improvisado baile flamenco, Sevilla es una ciudad de gran elegancia y encanto. Creo que es la ciudad más bonita de Andalucía. Si visitas Andalucía por primera vez, te diría que dejes Sevilla para el final. De lo contrario, estarías constantemente comparando a todas las demás ciudades con ella. Tiene infinidad de lugares para ver, imposibles de ver en 2 o 3 días. Sin embargo, en este vídeo he recopilado los mejores 10 lugares que ver en Sevilla en un fin de semana. La Catedral de Sevilla y la Giralda encabezan la lista de cualquier guía turística. Junto con los Reales Alcázares y el Archivo de Indias, son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La catedral fue construida en el sitio de la antigua Mezquita Mayor de Sevilla y algunos de los elementos moriscos originales son aún visibles en su campanario. Después de la Reconquista cristiana, la mezquita almohade se utilizó como catedral durante 150 años hasta que a principios del siglo XV los sevillanos decidieron construir la iglesia más hermosa y magnífica. Creo que lo lograron. La vista desde la Giralda da testimonio de la compleja estructura de cubiertas, pináculos y arbotantes que presta equilibrio a tan enorme edificio. La escala y la belleza pura continúan en el interior con una elevada nave central de 42 metros de altura, 80 capillas y el impresionante retablo mayor. Igual que la catedral, el Real Alcázar es otra de las visitas obligadas de la ciudad. Su construcción se inició en Alta Edad Media. Testigo de paso de diferentes culturas y estilos arquitectónicos, cuenta con unos espectaculares jardines. Si bien el palacio ahora pertenece al Consejo de Sevilla, los pisos superiores siguen siendo la residencia sevillana de la familia real española, lo que convierte al Alcázar en el palacio real más antiguo en uso continuo de Europa. En los próximos vídeos visitaremos con detenimiento el Real Alcázar y la Catedral de Sevilla. No olvides de comprobar las notificaciones y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Gracias. Próximo al Alcázar se encuentra la antigua Lonja de Mercaderes, otro de los monumentos emblemáticos de la ciudad. Hoy, el imponente edificio alberga el Archivo General de Indias de Sevilla, recuerdo de su glorioso pasado como puerta de comercio. El Archivo General de Indias fue creado durante el reinado de Carlos III con el fin de centralizar la documentación referente a la administración de los territorios de ultramar. En el interior de este histórico monumento sevillano encontramos 40.000 documentos, 80 millones de páginas y 8.000 mapas. Si quieres conocer la historia de la exploración española, este es el lugar adecuado. La antigua judería de Sevilla, conocida ahora como Santa Cruz, es un laberinto de pequeñas callejuelas que esconden animados restaurantes y elegantes tiendas.
La judería de Sevilla se estableció en el siglo XIII, cuando Fernando III el Santo decidió concentrar a todos los judíos en un mismo lugar. Sevilla albergaba, tras Toledo, la segunda comunidad judía más importante del Reino de Castilla. El Hospital de los Venerables Sacerdotes, situado en pleno barrio de Santa Cruz, es uno de los principales edificios culturales de la ciudad, ya que acoge el Centro de Investigación Diego Velázquez, el gran pintor sevillano. Además de las obras de Velázquez, también podemos contemplar pinturas de Murillo, Roldán y Montañés. El monumento tiene la calificación de bien de interés cultural, así como de edificio Patrimonio Histórico de España, y ambas declaraciones están más que justificadas. La iglesia, ya desacralizada, fue dedicada a San Fernando. Con una única nave, sus techos y paredes están decorados con espectaculares frescos de trampantojo. El Hospital de los Venerables fue fundado en 1675 por la Hermandad del Silencio para amparar a los sacerdotes ancianos, pobres e impedidos. Sin embargo, en 1840 el hospital se convertiría en una fábrica de tejidos, obligando al traslado de los internos al Hospital de la Caridad. Pero sería por un corto espacio de tiempo, ya que en 1848, bajo una real orden, los venerables volvieron a su antigua casa. La iglesia colegial del Divino Salvador es otra iglesia barroca sumamente hermosa. La fachada rosa resplandece sobre la Plaza del Salvador, uno de los centros neurálgicos de la ciudad que en sus 2000 años de historia ha albergado mansiones romanas, una mezquita, comercios, un hospital e incluso el antiguo cementerio de Sevilla. Igualmente espléndido y sorprendente grandioso es su extravagante interior dorado de estilo barroco, decorado con lujosas obras de arte. Adornan el lugar una elevada cúpula, un gran órgano y la sacristía construida en el siglo XVI. La iglesia se construyó en el emplazamiento donde se ubicaba la mezquita musulmana y antes la basílica romana. Fue la mezquita más grande de la ciudad hasta 1882, cuando los almohades levantaron la mezquita mayor en el actual emplazamiento de la catedral. Consejo viajero: aquí puedes comprar un ticket combinado para la Iglesia Colegial del Salvador y la Catedral de Sevilla, lo que te permite evitar las largas colas típicas en la catedral. Al igual que el barrio de Santa Cruz, el barrio de Triana es un laberinto de estrechas calles y callejones llenos de ambiente. Durante siglos, la gente de este barrio ha trabajado la arcilla para crear auténtica cerámica andaluza. Si bien los vecinos de Triana podrían argumentar que este área es una ciudad distinta a Sevilla, Triana suele considerarse como la zona más vibrante de la ciudad. Triana es famosa por sus tablaos de flamenco y sus terrazas con vistas al río Guadalquivir. La Torre del Oro, de origen almohade, es otro de los símbolos de la ciudad de Sevilla. En la época almohade formaba parte de las murallas del Alcázar y servía de baluarte para la defensa del puerto. Desde entonces ha sufrido varias modificaciones hasta 1931, cuando fue declarado Monumento Histórico Artístico.
Hoy en día, la Torre del Oro acoge en su interior un pequeño pero interesante museo marítimo. Hay diversas leyendas y teorías sobre el origen de su nombre. Algunos dicen que aquí se guardaba el oro que llegaba de las Américas. Otros afirman que su exterior estaba cubierto de azulejos dorados. No he encontrado documentos que atestiguen estas suposiciones. Por favor, que algún sevillano aclare el asunto. No muy lejos del centro, el Parque de María Luisa es probablemente el más hermoso de la ciudad. Fue inaugurado en 1914 y formaba parte de los jardines privados del Palacio de San Telmo, donados a la ciudad de Sevilla por la infanta María Luisa de Borbón. El parque esconde rincones mágicos, pequeños puentes y lagos con patos y cisnes. Sin embargo, la Plaza de España es la joya de la corona. Es un lugar de visita obligada y pese a que no tiene gran importancia histórica, es un lugar estéticamente muy hermoso. La Plaza de España fue construida en 1929 para la Exposición Iberoamericana. Está salpicada de hermosas fuentes, canales y 4 puentes al más puro estilo veneciano que representan los reinos históricos de España. Al inaugurarse este moderno monumento en 2011, no todos los sevillanos estuvieron contentos. Pero poco a poco, Metropol Parasol se ha ganado la aceptación y se ha convertido en una de las atracciones favoritas de los turistas. El Metropol Parasol es una de las estructuras de madera más grandes del mundo, con sus 150 metros de largo y 25 metros de alto. Está formado por 6 parasoles ensamblados a tal punto que parecen hongos, de ahí su apodo las setas. Si te ha gustado mi selección de los mejores lugares de Sevilla, dale a me gusta, comparte el vídeo y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. En el próximo vídeo visitaremos la grandiosa y hermosa Catedral de Sevilla. Gracias por acompañarme hasta aquí y hasta pronto.